El tema para analizar es el siguiente. El presidente Guillermo Lasso anuncia que el salario básico unificado subirá a $425 en el 2022. Punto Noticias. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció este lunes 13 de diciembre el incremento de $25 al salario básico unificado del 2022. Con la decisión pasa de 400 a $425. En cadena nacional, Lasso señaló que en un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los últimos 4 años. Es el incremento porcentual más alto en 8 años. No dio detalles de si el incremento será directo o escalonado. El primer mandatario arrancó su discurso señalando que lo que se dice se hace, lo que se promete se cumple y lo que se ofrece se entrega. Sin embargo, manifestó que la decisión no responde a una obligación electoral, sino por convicción real, porque el pueblo lo merece, porque ya es hora de mejorar sus ingresos, porque los primeros en recibir los frutos del despegue deben ser quienes más sufrieron la crisis y la enfermedad. En su discurso, Lasso habló del cumplimiento de sus ofrecimientos de campaña electoral, entre ellos vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los 100 primeros días de gobierno, la eliminación de deudores de la central de riesgos, eliminación del impuesto al valor agregado IVA e impuesto a los consumos especiales, entre otras acciones. Según Lasso, los datos positivos que ya refleja nuestra economía no sirven de nada si no van a cumplir el primer objetivo de toda sociedad, cubrir las necesidades de los más pobres. Al respecto, la palabra tiene Alexis Moncayo en el segmento Pichincha Opina. Gracias, profe. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Diabetes, ¿no? En el Ecuador tenemos una prevalencia de esta enfermedad en la población de 10 a 59 años de 1.7% y tengo entendido que una de las principales causas de muerte en Ecuador la diabetes. Hoy es el Día Mundial de esta enfermedad, así que también tenerlo en cuenta aquello. A ver, sobre este tema, creo que es interesante también, más allá del anuncio, porque, digamos, es un anuncio muy político. No es un anuncio que lo hace el ministro de Trabajo, ojo con esto, empecemos por ahí. No lo hace el ministro de Trabajo, que es lo que habitualmente se acostumbra, porque además del ministro de Trabajo es quien representa al Ejecutivo en los diálogos con los sectores de los trabajadores y con los sectores empresariales o empleadores. Es quien lidera todo este proceso de diálogo, de conversaciones, previo a un acuerdo para definir el aumento del salario, sino que el anuncio lo hace el presidente. Entonces es un anuncio bastante político. Y chequemos lo que dijo el presidente Lasso junto a ustedes para ver también cómo se presentó él ante el país, ¿no? Porque hubo una puesta en escena que vale la pena analizarla y conversarla con ustedes. Así que escuchemos y veamos también, quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, en nuestras transmisiones vía streaming, veamos la puesta en escena del presidente Lasso en el anuncio del aumento salarial de $25. Por ello, compatriotas, el salario básico unificado correspondiente al año 2022 será incrementado a $425. Son $25 adicionales. En un solo año hacemos un aumento equivalente a la suma de los aumentos de los últimos 4 años. Es el incremento porcentual más alto en 8 años. 7 de la mañana con 15 minutos. Ahí teníamos la intervención del presidente. Me estaban trayendo agüita. Ahí estaba la intervención del presidente Lasso. Casi como un candidato, ¿no? Y además, no sé si podemos congelarla, Meli, si me ayudas con eso, como a manera de foto. ¿Ya? Congelemos una foto,
un cuadrito del presidente Lasso para conversar sobre eso. Y ahí me avisa el Carlito si es que tenemos el cuadro, la foto del presidente en la escena. Porque es un anuncio político. Y es un anuncio político que viene justamente días después de que pasa como decreto ley, después de las actuaciones tan ambiguas y tibias de algunas bancadas que dicen ser de izquierda en la Asamblea, pasa por decreto ley una reforma tributaria que significa un duro golpe para el bolsillo de los ecuatorianos, ¿no? Y ahí hay un primer asunto que habría que valorar. ¿Qué tanto está cumpliendo sus ofrecimientos de campaña el presidente Lasso? En campaña, cuando candidato, dijo que no iba a subir impuestos y termina pasando una ley que lo que implica es no solo que va a seguir en la línea impositiva, sino que va a aumentar los impuestos, ¿ya? Entonces, este anuncio llega posterior a estos acontecimientos, ¿no? El hecho de que esté incumpliendo su palabra con respecto al tema impositivo. Entonces acá, de forma parcial, el presidente está diciéndole al país, de alguna manera, estoy cumpliendo con mi palabra. ¿Qué ofreció el presidente Lasso durante la campaña? Incrementar el salario básico unificado a $500, lo cual a mí siempre me pareció extraño porque quienes lo apoyaban, por ejemplo, las cámaras de Guayaquil, uno de ellos, su actual gobernador, el señor Pablo Arosemena, eran enemigos del incremento salarial y más bien ellos lo que sostenían era que el Ecuador tenía que ir hacia un proceso de disminución del salario porque volvía nuestra economía más cara, porque hace más cara la mano de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el hombre lo que quería era pagarles salarios más bajos a sus trabajadores. Por eso a mí me sorprendió siempre el anuncio o la propuesta de campaña del candidato Lasso de subir el salario a $500. Siempre me pareció raro porque las personas que venían acompañándolo, apoyándolo, el sector empresarial, eran de la idea de no más incrementos salariales y de que Ecuador tiene uno de los salarios básicos más altos de la región, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos no estaban a favor de eso. Parcialmente, digo porque después cuando ya ganaron la elección dijeron, ojo, no, el incremento salarial no es 500 o sea, no es $100 de incremento de un golpe, sino 25 cada año. Entonces entendíamos que en este 2021 el incremento tenía que ser de $25, ¿no es cierto? La cuarta parte del ofrecimiento que había ofrecido. Ahí tenemos la imagen del presidente con la camisa arremangada, ¿no? Sin corbata, sin terno. O sea, se ve un presidente trabajando, recorriendo el país en una empresa, aquí en un galpón, qué sé yo. O sea, muy bien montado el cuadro, muy bien montada. La puesta en escena está perfecta. Y atrás, trabajadores con cascos, con sus gafetes, con chalecos, ¿no? Con reflectivos. O sea, se ve que está acompañado de trabajadores que el momento en que él termina de hacer el anuncio de que se aumenta a $25, le aplauden. Entonces, ha retomado nuevamente el rol del político Lasso. Y lo hace, insisto una vez más, después de que viene de este escenario adverso de incumplimiento a su palabra, de que decía no más impuestos y terminó clavándole más impuestos al pueblo ecuatoriano. Yo me pregunto, ¿este aumento de $25 habrá sido consensuado con los empleadores, con los trabajadores, con los empresarios? ¿Tendrá su respaldo? Y si es así, créanme, a mí me queda la duda, porque yo soy de los que cree que nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Un incremento, como lo dice el propio Lasso, el más alto de los últimos 8 años, en una situación como la que estamos atravesando y tomando en cuenta además cuál ha sido la línea del sector empresarial, tiene que venir acompañada de algo más. Tiene que venir acompañada de algo más. Y ese algo más está a la vuelta de la esquina, porque es algo que también días atrás ya lo anticipó y lo anunció el presidente Lasso. Y será la reforma laboral. Entonces hay que estar muy atentos a lo que contenga la reforma laboral de un gobierno
que es la continuidad del anterior, y que en el anterior puso sus votos, los votos de Creo, para apoyar, por ejemplo, la ley humanitaria. ¿Qué provocó la ley humanitaria? Provocó una serie de desvinculaciones, de despidos. ¿Por qué? Porque esa ley incluía varias figuras que permitían a los empleadores desvincular a sus trabajadores para después nuevamente enrolarlos o enlistarlos en su empresa sin cumplir con todas las obligaciones de ley. Entonces hubo un montón de trabajadores, primero que perdieron su trabajo, después que dijeron les volvemos a contratar pero con menos sueldo y ya no con todos los beneficios como manda la ley. Quizás el más importante, el tema de la seguridad social. Entonces, como yo soy de los que creo que nada es gratis en la vida, yo estoy seguro que esa reforma laboral va a tener varios capítulos que van a significar regresión de derechos de los trabajadores. Yo no tengo bola de cristal, yo no veo el futuro, pero con un gobierno como este, que es la continuidad del anterior, con un presidente que dijo voy a congelar los combustibles, pero alzando su precio, yo no me confiaría tanto, la verdad, y desde ya les digo. Y esa reforma laboral va a llegar a una asamblea en donde hay bancadas de oposición y bancadas de izquierda, que se dicen de izquierda, y bancadas progresistas, que a la hora de tomar postura se entibian y son ambiguas. Yo no sé qué es lo que podemos esperar los ecuatorianos. O sea, ni en el Ejecutivo ni en la Asamblea en este momento hay confianza como para que los trabajadores puedan salir bien parados de esta coyuntura. Porque yo sí creo que esos $25 que ha anunciado el presidente, acompañado de trabajadores, con cascos, con reflectivos, con mandiles, con chalecos, en un galpón, en una empresa, etcétera, 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 con un mensaje al país muy bien producido, algo más tiene que traer de cola, algo más. Por lo menos, digamos, en lo estético estaba muy bien producido el mensaje de ayer. Pero yo sí les convoco a ustedes a estar atentos de lo que contenga la reforma laboral del gobierno de Lasso y a estar atentos también de las bancadas, sobre todo por las que votaron ustedes, en las que tanta fe y tanta confianza tienen. A estar atentos. No hay confianza ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo en este momento. Y no es una cosa que la especulo yo, es algo que lo digo convencido por las actuaciones, insisto una vez más, que han tenido y que el país ha sido testigo de aquello. Para que vayan a resentirse después. 7:23. ¿Qué otro tema tenemos, profe? Y el Oscar es para 7:24. 12 asambleístas de Pachacuti estarían alineados con el gobierno, denuncian legisladores de esta bancada. Punto Noticias. Los desacuerdos y conflictos en el interior de Pachacutic se agudizan. Al menos 12 asambleístas de esta bancada legislativa estarían votando con el oficialismo, aparentemente alineados a los intereses del gobierno nacional. Así lo denunció el legislador y secretario nacional de este partido, Darwin Pereira. El asambleísta Darwin Pereira reveló que entre estos dos integrantes del bloque se encuentra la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y el coordinador de la bancada, Rafael Lucero. Estamos hablando de más o menos 12 asambleístas de Pachacuti que estarían en esa línea, que no quieren reflexionar, que se sienten más cómodos votando con el gobierno, y en ese sentido yo les diría que si se sienten cómodos con el gobierno, que se cambien a las filas de Creo, enfatizó. Pereira además consideró necesaria una evaluación interna a cargo de la coordinación general del movimiento con Marlon Santi. La dirigencia nacional encabezada por Marlon Santi le debe dar la cara al país y él debe decirnos si está contento con los que votan con el gobierno o está contento con los que votamos con las opciones del pueblo, sostuvo.
Por su parte, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, informó que desde la CONAIE se ha hecho una convocatoria a todos los legisladores de Pachacutic para analizar cada caso y resaltó que se agotarán todos los procedimientos y se adoptarán decisiones de manera colectiva entre las organizaciones base. En Pichinchopina, comenta Alexis Moncayo. 7:25. ¿Para quién era el Oscar, profe? Omitió el nombre del ganador a Mejor Actor 2021, el profe. Por la película Los Hombres del Presidente. 7:25. A ver, les decía yo hace un rato, ¿no? Una reforma laboral que va a ser tramitada por la Asamblea. Esta Asamblea que es lo que es y es lo que tenemos, ¿no? En Pachacutic hay quienes señalan que hay por lo menos 12 que estarían conversando, alineándose o coqueteando con el gobierno. ¿Qué fue lo que dijo Pedro Granja ayer en este espacio? Por cierto, a los que se perdieron la entrevista de ayer con Pedro Granja, les recomiendo que vayan al YouTube o al Facebook, que la busquen y que la escuchen. Es no apta para sensibles, por cierto, la entrevista de ayer con Pedro Granja. Pero escuchemos lo que dijo Pedro Granja ayer sobre el rol de Pachacutic en la política del Ecuador. Ya nadie critica a Alexis, a Guadalupe Llori. Ya no le caen encima todos los de la prensa pautada, porque Guadalupe Llori hace todo lo que quiere Guillermo Lasso. Es decir, si tú no te sometes a mis designios, yo te lanzo primero a la prensa pautada para que te desprestigie, y el segundo golpe es que te caiga encima la Contraloría y la Fiscalía. A eso, Pedro Granja complementó diciendo que Pachacutic, después del Partido Social Cristiano, y esto no me lo estoy inventando yo, eso está ahí grabado, después del Partido Social Cristiano, Pachacutic es la secta más nefasta que hay en este país, y que eso lo demostraron después de octubre del 2019, cuando junto a Pablo Dávalos y otros decidieron pactar para que Lenín Moreno siga al mando. Lo dijo Pedro Granja, no me lo estoy inventando yo, por si acaso. Pero Pedro Granja no es de Pachacutic, y él opina como nosotros desde la periferia. Ahora escuchemos de Salvador Quispe, qué es lo que dice desde adentro de Pachacutic. Increíble, increíble. Se supone que no vamos a votar ni con UNES ni por otro lado, pero rechazamos la moción de UNES, correcto. Y se viene la moción del compañero José Cabascango, que en lo mejorcito, lo único rescatable es que se convoca al presidente de la República a que venga a explicar sobre los papeles de Pandora. Y frente a eso, increíble que algunos compañeros de Pachacutic voten en contra de pedir que venga el presidente y se transparente. No se supone que nuestra lucha de Pachacutic es por la transparencia, y que otros compañeros voten por la abstención. Increíble, increíble. ¿Qué mierda hacemos aquí, compañeros? O sea, si el Pachacutic no está para luchar por la transparencia y esas cosas, entonces, ¿qué mierda hacemos aquí, compañero coordinador nacional? Esto sí tiene que ya irse aclarando. O sea, si no vamos a hacer nada, avisen. Salvador Quispe les pide a sus compañeros de bancada y al coordinador de Pachacutic, al señor Marlon Santi, que dé explicaciones de por qué están haciéndole el juego al gobierno. Son movimientos que se supone que representan a los trabajadores, a los campesinos, a los agricultores, a los maestros, a los médicos. ¿Ah? Se supone que deben estar alineados con los más, ¿no? Pero acá resulta que tenemos una bancada que está coqueteando con el gobierno. Tenemos, además, porque, como lo decía Granja en la entrevista, acá para leer la política hay que ver los noticieros y hay que leer
los medios de prensa oficiales. Los medios de prensa oficiales son todos, la mayoría de medios privados que están alineados con el gobierno. ¿A quién atacan? A los enemigos del gobierno. ¿A quién defienden o cuando se callan cuando se trata de los aliados del gobierno? ¿Se acuerdan que hubo una época en que a Zori le sacaban todos los contratos que se supone que además tenían sobreprecios y no sé qué, las empanadas, que el maquillaje, que el spa, que el hotel en Guayaquil, que no sé qué, todo le sacaban a Zori? Ahora ya no dicen nada de Zori. Ya se casaron. ¿Por qué? Lo acaba de decir su propio compañero de bancada, Salvador Quispe. 7:30, profe, un fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar con usted nuevamente mañana para ver con qué sorpresas nos sale el gobierno. Quizás un nuevo TikTok.